11:11, pero mira qué justito, y ya tenemos en contacto allí en línea a Martín Pereira, otro de los amigos de Ulmanianas, que ya te digo que podría tener una columna o le podríamos dar el carnet diablense. La verdad. Porque es medio nuestro, sí. ya es medio de acá. Así que le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Martín. Muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, aquí en un Punta del Diablo medio lloviznoso. ¿Desde dónde nos estás hablando, Martín? Montevideo, ahí en Montevideo. Muy bien, un abrazo para toda la gente allí de Montevideo que está prendido Ulmanianas. Bueno, la verdad tendríamos un montón de preguntas para hacerte, pero en las últimas horas o en los últimos días el tema de la reforma de la seguridad social ha explotado por todos lados. Se han metido más artículos a último momento, por lo que pudimos leer en algunos diputados. El tema de la prórroga. ¿Cómo está hoy, viernes 31, el tema de la reforma de seguridad social en nuestro país? Bueno, a esta hora se confirma que no se va a votar hoy en la comisión como estaba previsto y el Partido Nacional estaba presionando para que se votara en el día de hoy. Hay un cuarto intermedio, en principio hasta el 10 de abril, y la verdad que hay una improvisación por parte del gobierno. Anoche, a última hora, llegaban modificaciones al Parlamento para que fueran votadas hoy en la mañana. Hoy a primera hora de la mañana seguían llegando modificaciones que modificaban las modificaciones de anoche. Los equipos técnicos del PIT-CNT y tanto de la representación de los trabajadores en el EPS estaban trabajando y nos planteaban que era imposible porque estaban estudiando un cambio y venía un cambio del cambio. Entonces, realmente la improvisación, apuro que está tratando de implementar el gobierno para votar esto, realmente deja mucho que desear, y es lo que le planteamos nosotros. Si estuvieran tan seguros que esta reforma es tan buena y beneficia a todo el mundo, ¿por qué tienen miedo que se extienda en el tiempo y se pegue más cerca de la fecha de las elecciones? Entonces realmente se quedan sin argumentos a la hora de defender esto. También desde el PIT le hemos planteado que se pierde jubilaciones y ellos plantean que no, pero nunca el informe técnico que hicieron los compañeros de Costa Duarte y del RT del EPS nunca lo salían a desmentir, hablaban de otros números, no de esos, y bueno, está probado que van a caer las jubilaciones y que esto que hicieron al barrer de subir la edad a 65 años realmente es condenar a muchos uruguayos que no pueden llegar a los años jubilatorios ni pueden llegar a tener una vida digna y una jubilación digna. Martín, yo sé que es muy difícil frente a todo y más a estas últimas horas de todas estas modificaciones y transformaciones y dimes y diretes, poder hacer un resumen o poder tener corto, ¿no? Breve, poder hablar sobre lo que es la reforma y cómo influye. Pero si dentro de toda esta reforma de seguridad social que se está planteando, vos tuvieras que elegir un tema o uno de los puntos en los que se pueda resumir lo que significa, ¿cuál punto sería? ¿Sobre qué podrías brevemente explicarle a la comunidad que termina entreverándose y confundiéndose de por qué es importante no solamente estudiarse, sino que se modifiquen los planteos que tienen hasta el momento? Bueno, para que vean el impacto y hasta dónde llega el afán recaudatorio, van a recortar las pensiones por discapacidad. Cuando más se necesita el dinero y demás, van a cortar en esas pensiones. Y esto no empieza dentro de 10, 15 años como lo plantean. Estos recortes empiezan al día posterior a votada la ley. Van a ir a las pensiones por viudez. Ante un fallecimiento, que debe ser lo peor que pueda pasar, hay que seguir una vida, seguir manteniendo una casa y demás. Bueno, ahí van al recorte y a agregar 10 años más para que te pueda ser accesible. Y la baja de las jubilaciones. Esas son creo que los temas centrales que tienen, y los dos primeros se puede decir, bueno, afecta a una menor cantidad de gente, pero ve la sensibilidad que tiene el gobierno, que en el afán recaudatorio no importa ver esas situaciones que son muy jodidas y que realmente nosotros cuando ayudamos a los compañeros con familiares con discapacidad y demás, vemos lo que sufren y demás, y con el equipo en el BPS que tratamos de
de que se encaminen todas las solicitudes de estas pensiones por discapacidad y demás, realmente habla de la poca sensibilidad social que tiene este gobierno. Y después es lo que le hemos querido explicar a la gente más práctico, trabajar más para ganar menos. Entonces no es imposible que esto se vote, porque los 344 artículos que tiene o que tenía, porque ahora nadie sabe en cuántos artículos va a quedar, no hay uno que hable de financiamiento, y se plantea que se van a subir jubilaciones. Entonces, si se van a subir jubilaciones y no hay financiamiento, la van a pagar los trabajadores que ganan más de 50.000 pesos. No estamos hablando de trabajadores que ganen 1 millón de pesos. Estamos hablando de 50 para arriba, vas a perder jubilación, para que le digan a los demás abajo que van a cobrar más, que en realidad en la fórmula de cálculo en 15 años van a perder también jubilación, las jubilaciones más sumergidas, que el gobierno se llena la boca planteando de que van a subir. Van a subir, sí, ahora, pero en el inmediato. Pero en 15 años están bajando esas jubilaciones nuevamente. O sea que esto que se está diciendo que se le está aumentando, o se le aumentaría la jubilación a los sectores que perciben jubilaciones más bajas, que es con lo que se vienen defendiendo y con lo que se salió también a pelear contra esa calculadora de la diaria, la famosa calculadora. ¿No es verdad entonces que estas jubilaciones que en corto plazo verían una transformación ascendente, lo mantengan? No, y para aclarar una cosa que a veces se confunde, y cuando hemos estado haciendo los puerta a puerta, los jubilados nos plantean, el jubilado que hoy está cobrando 14.000 pesos va a seguir cobrando 14.000 pesos. Todo esto que se está aplicando es para futuras jubilaciones, porque también he visto a algún diputado plantear de la suba de las jubilaciones. Acá las jubilaciones son las futuras jubilaciones. Hoy el jubilado que gana 14.000 va a seguir ganando 14.000. El otro día el propio director de la OPP planteaba, el que piense que van a subir las jubilaciones está equivocado. Entonces hay tratar de engañar a la población para convencer de que esta reforma es buena, y las propias encuestas, que el gobierno siempre sale a festejar encuestas, le están dando que arriba de un 60% de la población está desconforme con lo que tiene que ver la reforma de la seguridad social, y eso que eligieron lo mismo que eligieron, el mismo método que eligieron en la ley de urgente consideración, no debatir, no discutir en los medios, y bueno, ahora por problemas internos han tenido que salir a los medios a discutir, y eso hace que la población se entere, más allá del esfuerzo que hace el movimiento sindical y los movimientos sociales de difundir en el puerta a puerta, en actividades que se realicen. Ahora vamos a estar en la Criolla del Prado con un stand afuera para informarle a todos los que se acerquen a la criolla lo que es la reforma de la seguridad social. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar con las jubilaciones actuales? Si en este caso va a decir que no es que se transforman todas las jubilaciones, sino que al salir... No, las jubilaciones actuales quedan idénticas a que está hoy. Uh-huh. Así que bueno, nos están mintiendo con el que es una transformación para todos. No es una transformación de la manera que lo plantean, y realmente tienen muchas dificultades. Plantean que el movimiento sindical no tiene propuestas. Hemos hecho propuestas, pero para discutir la reforma de la seguridad que sea integral, y no esto que es hagamos caja para mantener la caja, sino que debe abarcar las prestaciones, porque también hay que difundir en la población que la seguridad social no es solo jubilarnos, nos acompaña de antes de nacer hasta después que nos morimos, y vamos pasando por la seguridad social muchas veces sin darnos cuenta, pero todas las prestaciones que tiene el BPS se tienen que avanzar y ver cuál es la situación. Otra situación que no se habla es subir 5 años la edad de jubilaciones, condenar a los jóvenes a tener menos laburo, con el problema que hay de empleo ya en lo que tiene que ver los jóvenes, y si hablamos de jóvenes mujeres, triplica casi el desempleo. Entonces, eso va a suceder, y también pasa en el final de la carrera. Hoy alguien con 55 años tiene muchas dificultades ya para conseguir laburo si llega a perder el que tiene. Imagínense un uruguayo buscando con 62, 63 años para trabajar 2 años más para poder llegar a los años que tiene que trabajar. Entonces, realmente es una situación difícil y que va a condenar a muchos uruguayos a no poder jubilarse. Sí, ¿y qué tipo de trabajo puede conseguir una persona a esa edad?
¿no? Que también se ha hablado de que a qué tipo de trabajo puede acceder si tiene que trabajar más años y quién contrata a una persona de 58, de 60 años, unos años más para hacer qué. ¿Y cuáles van a ser esos empleos de acá a 20 años, 15 años, ¿no? Digamos, porque todo eso, a cómo está cambiando el sistema, lo que son las oportunidades laborales y a lo que se puede dedicar la gente, digamos que cada vez se automatiza más las cosas, digamos, como que tampoco está medio contemplado eso, ¿no? Sí, hoy no se puede hablar de un mundo del trabajo más allá de 5, 10 años forzándolo. Está cambiando constantemente, los empleos no son lo que eran, se van reemplazando muchos empleos por la tecnología y esa formación que tiene que tener el trabajador para poder transformarse e ir acompañando el cambio muchas veces no se está discutiendo y las personas con menor calificación van a tener mucho más problemas de resentarse en el mundo laboral o acceder a trabajos muy precarios. Entonces todo eso queda por fuera de la discusión y es parte de lo que el movimiento sindical quiere poner arriba de la mesa para discutir una real reforma de la seguridad social, lo que tiene que ver con la primera infancia, con los adolescentes, todo que van a ser los adultos del mañana y que después los condenamos porque decimos que no terminan la educación, son los jóvenes que están robando y demás, y no pensamos que los niños de hoy mañana van a ser esos jóvenes y si nacen en una línea de pobreza y sin acceder a las prestaciones básicas que tiene que acceder cualquier ser humano, es muy difícil después poder exigirle y lo más fácil es tirarlo para el costado de la sociedad con las consecuencias que eso tiene. Martín, pienso en dos cosas. Una, bueno, está clarísima la posición y las críticas que se le hacen a esta reforma, pero por otro lado entendemos todos que una reforma es absolutamente necesaria, digamos. Así el sistema... Todos de acuerdo. En eso es lo único que estamos todos de acuerdo. Sí, así el sistema no va a colapsar sí o sí, digamos. Ahora, si tuviéramos que hacer unos titulares de cuál sería el pensamiento, por lo menos del PIT-CNT, con respecto a cómo se financiaría, por ejemplo, de qué manera podríamos lograr un financiamiento o una forma sostenible de este sistema o de esta reforma, digamos, así, como tirando un par de titulares. ¿Cómo lo ves? Hay exoneraciones en el país que están arriba de los $1.000 millones que no se revisan hace años. Ahí habría que revisar y esto no plantear que no haya exoneraciones para que lleguen inversiones porque generan mano de obra y Uruguay es tomador de precios de inversiones en todo y no tiene poder económico para generarlas. La robotización que se está viendo. Hoy vamos a los supermercados y no hay cajeros y vas vos, te pesás y haces todo automático. Bueno, estudiar que cada vez que se pierda un puesto de trabajo por la automatización, ahí tenga que tener aportes a la seguridad social. La evasión que se dan los aportes a la seguridad social son tremendos, algunos reconocidos hasta por los propios empresarios. Siempre pongo el ejemplo de lo que es el transporte carretero. Hay un informe del BID que dice alrededor de 180 millones de evasión, el informe del sindicato que habla casi de 500 millones y las propias patronales, la Cámara del Transporte habla de unos 250, 300 millones. Entonces, si empezás a rascar, hay de dónde financiar. La caja militar. ¿Por qué tenemos que pagar lo mismo, el mismo déficit que genera el BPS, que es la preocupación y el apuro que plantea todo el mundo, y nadie habla de lo que es la caja militar? Y los que hoy son gobierno, cuando se intentó en el periodo pasado cambiar la situación de la caja militar, votaron en contra y hoy la siguen defendiendo por un tema netamente de cambio de votos en el Parlamento. Entonces, la evasión, revisar las exoneraciones
que la automatización o robotización tenga que tributar a la seguridad social, y no es un invento uruguayo, pasa en el mundo eso, que tienen más avanzada aún la robotización y tienen que aportar a la seguridad social para que no pase esto. Políticas de empleo y de formación de los trabajadores para mejorar los niveles de empleo que hay y los niveles salariales que hay arriba de la mesa. Entonces hay de dónde buscar, y no es el cuco que quieren poner que el PIT-CNT plantea nuevos impuestos. Acá nadie habla de nuevos impuestos, pero también el aporte de la seguridad social es injusto. Tributa lo mismo un almacenero que tiene un puesto pequeño de verduras a una empresa que factura 2.000 millones de dólares al año. Entonces no hay que aflojarle al verdurero de la esquina, que capaz que tiene 2 empleados y lo trabaja el propio dueño, a una empresa que factura aquí en el Uruguay y todos esos capitales se van al exterior. Eso habría que discutirlo, y también para que las pymes de Uruguay, las pequeñas empresas, tengan un alivio, que son las que generan más mano de obra, porque las grandes inversiones tienen una inyección, un boom en su construcción, pero después es residual la cantidad de empleos que generan con respecto a lo que son las pequeñas empresas que son de aquí del Uruguay. Bien, clarísimo. Ahora, se cumplió hace unos días un año de la confirmación de la ley de urgente consideración. Coalición, Partido Nacional, hizo casi un festejo por todas las redes, que todo lo que se decía por parte del Frente Amplio, del PIT-CNT y quienes estaban a favor de derogar los 135 artículos, fue todo mentira, nada de eso ocurrió, ninguna catástrofe le cayó al Uruguay por la ley de urgente consideración. ¿Lo ves así? ¿Hay autocrítica? No, a ver, algunos planteos pueden haber sido un poco elevados, pero hay otros que no se realizaron y no se cumplieron y se pusieron en práctica por toda la movilización que hubo, y porque no ganaron ese referéndum por una amplia mayoría. Desalojos han existido, menos de los que había, y muchas veces la gente acude a su sindicato a buscar ayuda, o al propio PIT-CNT, y ahí tratamos de esas cosas no sucedan. La represión que se veía, hay abusos policiales, salen en las redes, pero no son levantados los medios como se levantaba todo lo que sucedía antes. Entonces cumplió un año de la luz, pero sus efectos no fueron aplicados de la manera salvaje que pensaba este gobierno, por toda la movilización que hubo, y que ganaron raspando, sin querer discutir y sin querer mostrar a la población lo que pasaba. Ellos salen a festejarlo como una victoria porque realmente están necesitados de mostrar alguna situación favorable del gobierno. Caso Astesiano, caso Marcet, últimamente lo del senador Penades, las dificultades que tienen adentro de la coalición y del propio Partido Nacional. El presidente llama a reuniones a sus legisladores, a los legisladores de la coalición 3 o 4 veces para decirle retomemos el centro del ring, y el centro del ring cada vez les queda más lejos, y no tienen propuestas para mostrar cosas que estén haciendo bien. La pandemia pasó, la excusa de la pandemia y de que todo lo bueno que se hizo en la pandemia, ya no pueden seguir con ese discurso. Entonces no tienen que mostrar en los últimos años de gobierno, y no se pueden escudar más en la excusa de la pandemia. Y nosotros nos hubiera gustado saber qué pasaba si la campaña de la ley de urgente consideración no hubiera sido realizada en la pandemia. O sea que lo que está diciendo un poco que la campaña y esto de ganar raspando el referéndum hizo que no se aplique de la manera que se podría haber aplicado la ley de urgente consideración, y eso hizo que los efectos no sean tan adversos. Un poco eso lo decía Mario Vergara ayer que estuvimos hablando. ¿Coincidís con eso? Sí, coincido con eso, y realmente vieron la movilización, y el mejor resumen lo hicieron ellos mismos cuando estaban reunidos en el Palacio Legislativo, que Manini le plantea, casi nos ganan esto, no podemos cometer un error, y bueno, han cometido 50 errores más en la situación que están, y como te decía, el presidente en varias veces llamando a todos sus legisladores
recuperen el centro del ring y cada vez más están contra las cuerdas. Martín, arrancabas la entrevista diciéndonos que ya estaba confirmado que no se vota el tema de la reforma de seguridad social. ¿Cómo sigue esta temática? ¿Cuándo tendría que volver a discutirse? ¿Cómo sigue a hoy? En teoría, si cumplen los plazos que están hablando, y que eso todavía no hay una confirmación exacta, el 10 de abril se empezaría a votar en comisión, que después eso pasa al Pleno de Diputados y ahí se hace la discusión general del proyecto. Todavía no hay confirmación de eso y bueno, como te decía, nosotros vamos a seguir movilizados por todo el país, conversando con la gente. No tenemos acceso a los grandes medios, más que algunos pocos segundos en los informativos, pero bueno, el movimiento sindical y social, que estamos trabajando juntos en la Intersocial, tratando de llegar a todas las localidades del interior y a todos los barrios acá en Montevideo, en el mano a mano, en el boca a boca, dejándole material para que entiendan y que puedan, bueno, acceder a las web nuestras para ver mayor información. Y bueno, nosotros vamos a estar abocados a esa tarea y bueno, haciendo trabajo parlamentario de que, bueno, si hay más de 90 cambios que hasta el día de hoy no se sabe si finalizaron o no, deberían recibir al PIT-CNT y a las organizaciones sociales que entiendan que tienen algo para decir de estos cambios y que tenés que tener un tiempo prudente para estudiarlos, que cambiaron un tercio de la ley. Es imposible que se estudie realmente porque cada artículo refiere a un artículo de otra ley y ese a otro artículo de otra ley, y para leer un artículo tenés que leer 4 leyes. Entonces es muy difícil y poco serio por parte del gobierno lo que está planteando y con el apuro que lo está planteando. ¿No es agotador, como se tuvo que hacer con la ley de urgente consideración, que se hable por lo menos antes de votar y empezar a desmenuzar y a compartir? O pasa ese tema, ahora ocurre esto, que es lo mismo, ¿no? Otra vez, a los apurones, también un montón de cosas que no terminan de ser claras. ¿No es agotador para ustedes? ¿Sentís que este año o este gobierno que ha tocado en estos últimos años es un poco más agotador el trabajo para los trabajadores, para los sindicalistas, para los políticos? Sí, es así, y aparte le quita seriedad al sistema político, que es un peligro que la población empiece con él, son todos iguales, no creemos en la política, porque después de eso sabemos lo que puede llegar a venir. Entonces, es una falta de respeto al trabajo parlamentario y al trabajo que tenemos que hacer los sindicalistas, que muchas veces piensan que es solo ir a hacer un paro y hacer un acto, pero tenemos horas de estudio porque cuando vamos a debatir con los parlamentarios tenemos que tener el mismo estudio que tienen ellos de las leyes, en este caso de la reforma o de la LUC o de los presupuestos, de la rendición de cuentas. Hay algunos legisladores que realmente de todos los partidos vos ves que estudian y que tienen conocimiento, y hay otros que están en una pasantía hace 3 años y les quedan 2 años de pasantía, desconocen el trabajo parlamentario y tampoco le han puesto mucha gana de aprender. Hay algunos nuevos que vos lo ves que por lo menos hacen el intento de aprender, discuten, cuando vos les llevas un material te devuelven un mail o una llamada haciendo consultas, y vos ves otro que realmente a veces cuando salimos a recorrer el Parlamento, más que nada en rendición de cuentas y presupuesto, vas más a formarlos que a discutir qué pasa en el presupuesto, porque no tienen ni idea. Entonces es muy difícil trabajar así, y creo que el peligro que eso tiene es que se empieza a descreer del sistema político, y bueno, ahí tiene consecuencias que pueden ser muy graves para el país. Martín, y la última, algo que le estamos preguntando a los representantes con los que estamos hablando los últimos días, es qué sienten ustedes y qué sentís vos también como trabajador, como sindicalista, como referente, cuando ves las discusiones en diputados, en senadores, en las juntas departamentales o en las juntas locales, cuando se ve que se discute y que se tratan temas de supuesto desarrollo y mejoras para la comunidad con violencia, cuando se discute con agresiones, cuando se discute violentamente, cuando esa violencia se traslada luego a las redes sociales. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vivís vos desde tu lugar, esta violencia con la que se están tratando los temas que tienen que ver con las comunidades? Sí,
los políticos a todo nivel, tanto organismos departamentales como nacionales, deberían tratar de mantener una discusión cordial y dentro de los parámetros normales. Nadie dice que no se pueda acalorar una discusión y que todos con la pasión que defendemos las ideas, pero golpe de puño, insultos, alcohol en las sesiones, por algo que he leído por ahí de estos días ahí en el departamento, situaciones que por poder político, por demás, dejan de rehén a la población que no accede a veces a una mejora que estaba planteada. Hay que dejar esa discusión de hinchada tipo barra brava. Si lo plantea aquel está mal porque lo plantea otro, y hay que capaz que escuchar lo que plantea el otro, y capaz que tiene razón, o capaz que está bueno y lo podemos mejorar, o capaz que la idea viene bárbara y hay que votarla, por más que la haya planteado alguien que no es de tu partido político, sino, como te decía, descrees en el sistema porque ves dos barra brava que quieren cuidar la silla y que lo que están preocupados es por renovar esa silla y no por cambiarle la vida a la gente. Creo que cuando uno se postula o elige estar tanto en esos organismos departamentales, nacionales o los propios nosotros en los sindicatos, es para cambiarle la realidad a la población en general y a los trabajadores que nos toca a nosotros. El movimiento sindical siempre va un poco más allá, porque nosotros nos podríamos dedicar solamente a cuestiones corporativas, las condiciones laborales y el salario, pero tenemos una definición que viene de la creación desde el PCNT y desde antes de la creación del propio PCNT, de buscar una sociedad en la que seamos todos iguales y tengamos las mismas oportunidades. Y ahí hay desde la colaboración en la Soya, los centros de estudio, de apoyo a estudio que ponen los sindicatos, los útiles que reparten. Muchas veces tenemos la discusión dentro del movimiento sindical si eso hay que mostrarlo o no hay que mostrarlo, porque hay compañeros que dicen, bueno, nadie se entera que hacemos esto, pero le cambiamos la vida a miles de personas, porque realmente a veces llegar con los útiles escolares, una túnica o un equipo deportivo porque vayan al liceo, les cambia la vida a su gurises que no tenían ropa ni para ir o un champión para ir y no iban porque sentían vergüenza de esa situación. Entonces hay que trabajar más en generar proyectos que le solucionen la vida a la población y a los trabajadores, y no tanto en el cuidar la silla, que es lo que están mostrando últimamente en los medios. Discusiones, no importa si era bueno o malo el proyecto, pero lo presentó aquel, lo voy a insultar, y a veces han terminado a golpe de puño situaciones que son discusiones políticas y que no deberían llegar nunca a la agresión física. Vivimos en una sociedad mucho más violenta y los que tenemos alguna exposición pública tenemos una doble responsabilidad de que eso no lo repliquemos, porque es lo que ve todo el mundo y dice, bueno, si hasta los políticos se agarran las piñas, bueno, puedo agarrar las piñas yo. Entonces, en esas situaciones hay que tener mucho cuidado, y creo que se han perdido valores que antes no se tenían. Ayer agarraron de los pelos a una enfermera en una policlínica, el otro día en el Cerro entraron a la puerta de emergencia y casi lastiman compañeros. Entonces se han perdido muchos códigos en la sociedad, y que realmente las personas que tienen exposición pública muchas veces no se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos que tener. Martín, clarísima la postura. Muchísimas gracias por estos minutos compartidos, como siempre, que te haces un lugar para hablar con Ulmanianas. Estaremos en contacto porque esto recién arranca y se nos viene un 2023 con de todo, y siempre los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulma para cuando necesites. No, yo quiero hacer una queja, porque en el verano estuve ahí, vi que hacían entrevistas con cosas ricas y eso no me invitaron, pero capaz que el verano que viene me toca. Bueno, vení en invierno a bancar con nosotros el frío acá, y ahí hacemos un visito, un algo. Bueno, te tomo la palabra. Listo, entonces en vivo Martín Pereira, en meses nada más, agosto, ahí con la niebla lo tenemos acá. En julio, que estamos en pleno invierno, vamos a estar por ahí. Perfecto. Gracias, Martín, te esperamos por acá. Dale, abrazo. Un abrazo. Chao. Ulma.